Buenas, espero que anden bien. Estoy haciendo este video un viernes para respetar los horarios, los días normales de cursada. Por ahí ustedes lo ven después, lo ven sábado o domingo. Pero, repito, la idea es esa, que se respeten los días de cursada. Entonces van a ver que estén atentos y atentas porque todos los viernes voy a ir subiendo material. Se lo voy a pasar al preceptor, se lo paso a la escuela. Además sé la manera de trabajar que tienen, sé que los trabajos prácticos les llegan, es más, de ustedes a mí, ya me llegaron varios trabajos prácticos, están en líneas generales muy bien hechos, así que quería seguir avanzando con los contenidos. ¿Qué nos toca para hoy? Historia oral. Cosas importantes antes de arrancar. Primero, lean siempre, y lo digo porque por más que digamos lo diga en el video, también me parece importante que ustedes lean la descripción. Además del título del video, en la descripción voy a dejar información que es de dónde saqué lo que voy a decir ahora. Me suelo apoyar en varios textos, entonces abajo voy a poner de dónde lo saqué. Y después, importantísimo también, les refresco a ustedes el correo y voy a hacer 3 o 4 preguntas, que va a ser una guía de lectura en base al visionado de este video. Y además, también lo voy a poner en la descripción, porque ustedes por ahí rebobinan, dicen, uy, ¿qué dijo el profe? No se preocupen, lo pongo en la descripción, que es un Instagram que me hice para cuestiones educativas, que es, lo voy a escribir, repito, no se preocupen, Historia Silva Lucas. Voy a intentar, lo estoy haciendo con otras escuelas, aplicar la dinámica, una dinámica más parecida a una clase, que es hablar y que ustedes puedan comentar. Pero si bien acá ustedes comentan, yo lo veo después de que armo el video, no es un vivo. Si bien es un vivo, está en diferido, digamos, entonces me llega horas después, si ustedes no entendieron algo, debería hacer otro video explicando eso. Entonces el vivo me permite la interacción. Veo que se conecta alguien, lo puedo saludar incluso. Entonces voy a hacer directos desde ese Instagram. Por ejemplo, le pongo un caso, digamos, de que ya estoy aplicando. Acabo de subir lunes a las 10 a.m., quinto de sociología se tiene que conectar porque vamos a tener una clase. Simplemente es eso. Se va a respetar los horarios de cursada, así que si es un éxito y si me agregan el viernes que viene, esto lo hacemos por directo y pediría que estén presentes, Si no tienen Instagram, le piden a un familiar con quien estén pasando la cuarentena que me sigan, Historia Silva Lucas. Si eso tampoco es posible, no se haga drama, eso lo voy a subir en el caso de que sean una o dos personas. Y si no, seguiremos trabajando con la dinámica de videos y de textos. Creo que dije todo. Pasamos a la clase en sí, que es, bien, lo dije en 3 minutos. Voy a hablar muy rápido porque tengo que condensar mucho contenido. Me conocieron una clase, hablo bastante y hablo rápido. Ahora voy a hablar menos, por una cuestión de tiempo. Me permite subir videos de 15 minutos, así que tengo que apretarlo todo y rápido para poder mencionar varias cuestiones. Repito, historia oral. ¿Qué es esto que nosotros decimos historia oral? Es simple, digamos, la terminología que uno emplea, historia y oral, ya les viene a la cabeza algo, a la mente algo, pero me parecía importante arrancar con una frase de Paul Thompson, no la recuerdo textual, pero dice algo así como: la historia oral es la forma más antigua, pero a la vez la más reciente de hacer historia. Y uno dice, pero ¿cómo? Es una contradicción esto. Estás diciendo que es lo más antiguo, pero además lo más reciente. No pareciera, digamos, haber una lógica en el pensamiento. La hay y nosotros ahora vamos a profundizar en eso. ¿Por qué la más antigua? Porque usar el testimonio oral, esto es lo que alguien dice, se utiliza en la historiografía, en el hacer historia, en escribir esa historia hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es nuevo. Pero sí es nuevo las formas de encarar el testimonio oral para escribir la historia reciente. ¿Qué es historia reciente? Quiero hacerlo como una especie de serie de Netflix. Eso lo van a ver el capítulo siguiente. ¿Qué es historia reciente? Que pareciera ser simple. Cuando uno dice historia oral, bueno, es fácil. La palabra la conozco, sé lo que es la oralidad. Pero no es tan simple definirlo, teóricamente. Historia reciente, la palabra reciente saben lo que es, pero es muy difícil. En el trabajo práctico había una pregunta sobre el tema y se les complicó.
no porque no hayan podido entender el texto, porque incluso uno escribe en internet historia reciente y hay una confusión. Está la historia reciente para Francia, para Alemania, para Estados Unidos, para Argentina. Incluso en Argentina los teóricos no se ponen de acuerdo de qué temática aborda la historia reciente o fechas, sobre todo fechas. Cuándo arranca, cuándo termina, si es que termina en algún momento, si estamos viviendo la historia reciente, si tiene que ser catalogada con otro nombre. No me quiero adelantar eso, la clase siguiente dentro de una semana. Así que si me están viendo por YouTube, me siguen, se suscriben y la semana que viene vamos a profundizar. Volvemos a lo de historia oral. Es una forma antigua, pero a la vez reciente. ¿Por qué antigua? Vamos a hablar primero de los antecedentes. Antecedentes es lo que pasó previamente a lo que quiero llegar. ¿Cuándo arranca la historia? Ustedes tuvieron historia todos los años de secundaria, sociales en primero, tuvieron historia en segundo, en tercero, en cuarto. Cuando arranca la historia, hay un consenso en afirmar que la historia aparece con la escritura, la aparición de sociedades que se manejaron, que se manejan, con escrituras, con dejar algo asentado en un papel, o en una piedra, una caverna, una roca. Eso, ya al transmitirle a otro algo, a través de la escritura, nos permite hablar de la aparición de la historia. Ahí surge la historia. ¿Qué hay antes? Prehistoria. Entonces los historiadores, más o menos estamos hablando del año 4000, 5000 antes de Cristo, hasta el presente. Todo eso estudian los historiadores. Entonces, la historia oral, ¿por qué razones es vieja? Los primeros historiadores, Heródoto, por ejemplo, y Tucídides, tenían, perdón, pero ahí está, me estaban llegando mensajes. ¿Cómo escriben la historia? En el caso de Tucídides, la guerra del Peloponeso, a través del testimonio oral, de lo que le van contando. Obviamente no hay manera de registrar eso, que él guarde en una grabadora como tenemos nosotros hoy en día o en un celular, pero simplemente él recoge el testimonio, escucha lo que le cuentan y lo escribe. ¿Qué es eso? Es un testimonio oral. Simplemente no hay grandes... Hay, pero no en cantidad, documentos, archivos. Esto a qué evoluciona, que el Estado deje registro de lo que está haciendo, más que la vida de los grandes líderes en una piedra. ¿Cómo se enteran de las guerras? Por los sobrevivientes, por los soldados que estuvieron en el frente y cuentan. Entonces, en el caso de Heródoto, con las guerras médicas, tenían ese nombre, y en el caso de Tucídides, con la guerra del Peloponeso. Estamos hablando de historia antigua. O sea, ya en la historia antigua existe y es utilizado, quizá una de las fuentes más utilizadas es la historia oral, o sea, lo que cuenta el protagonista. Seguimos avanzando en el tiempo. En la Edad Media no se abandona este método de historia oral, empieza a haber una fuerte presencia del documento escrito. El documento escrito, si bien no había imprenta, sino hacia finales, sigue teniendo una fuerte impronta, un fuerte peso, el tema de lo que la gente cuente. Ahora hay que ver qué tipo de historia se escribe con eso. No va a ser lo mismo la historia de la Edad Media, de la Edad Antigua, de la historia que tenemos hoy en día o de lo que buscan los historiadores hoy en día. ¿Qué se cuenta? La historia de los grandes líderes, de los faraones, de los reyes, de los emperadores. Esa es la historia que importa. La historia de Nerón, por ejemplo, pero no va a importar todavía la historia de un simple campesino. Y esto es muy importante decirlo porque cuando hablamos de las entrevistas uno dice, ahora que yo los quiero convertir a ustedes en historiadores, en investigadores, en entrevistadores, me dicen, pero yo no conozco, digamos, un presidente, un líder político como para entrevistar. No es importante, es más, para nosotros, para la historia que queremos hacer, es más importante la vida del común, de la gente común y corriente, un panadero, ahora digo porque estoy usando el ejemplo del panadero, que la vida del presidente. Puede ser importante, es importante, pero hay de sobra material para esa vida. Pero para la vida del común, de la persona que transita, que lo vemos en la calle, no. Entonces está muy bueno eso de que entrevistemos, digamos, personas comunes. En el siglo XIX, en este afán de hacer, eso quizá lo hayan visto años anteriores, hay una pretensión de cientificidad, de hacer de las ciencias algo exacto, incluso de las ciencias sociales. Se empieza a desestimar un poco o a decir que no es importante
y hasta es contraproducente recurrir a la historia oral. Esto es desconfiar de lo que la gente tenga para decir. De guerras, por ejemplo. Vas a entrevistar a un sobreviviente, vas a entrevistar a un soldado. Para los historiadores del siglo XIX, no hay que hacer eso, sino que hay que recurrir a lo escrito, a lo que los estados, los estadistas, los personales públicos, los privados también, lo que han dejado asentado en términos de escritura. ¿Por qué? Porque después el historiador puede ir a los 15 años, a los 20 años, o a los 100 años incluso, sacar del archivo un papel, leerlo y va a decir lo mismo. Y la crítica que tienen es que el testimonio no, incluso la misma persona, Pepito, me dijo, hoy me dice tal cosa, mañana me puede decir otra, otro entrevistador le va a decir otra cosa, entonces no es muy confiable, esto no lo creo yo, pero sí lo creían los historiadores del siglo XIX, no es muy confiable el testimonio oral, lo que la gente tenga para decir. Entonces, se utilizó siempre como insumo para la historiografía, el testimonio, y la historia oral, pero se empieza a dejar de lado, no del todo, pero se empieza a dejar de lado en el siglo XIX. Cuando digo siglo XIX, estamos hablando del 1800, sobre todo finales de 1800. Y mediados, 1850, 1860, 1870. Los historiadores empiezan a desestimar el testimonio oral. Seguimos cronológicamente, hasta el momento marcamos, lo digo porque yo en mi cuaderno incluso tengo apuntes acá, lo tengo dividido, puse A, que es lo primero que mencioné, que es lo de Heródoto, este primer tipo de historia. Después viene la historia en la Edad Media, no se desestima el testimonio oral, un fuerte peso, además de las cuestiones bélicas, de las guerras, de los grandes líderes. Hablé del siglo XIX, cómo se desestima el testimonio oral, y marqué como D los años 40, puse los años 40, pero a partir de los años finales de los años 30, 40 y 50 aparecen nuevas escuelas, nuevas corrientes de pensamiento. Estoy pensando en tres. En el marxismo británico, que es, o sea, revaloran todo el pensamiento de finales del siglo XIX de Marx, pero al aplicarlo a la coyuntura europea de principios ya y mediados del siglo XX, le empiezan a dar un fuerte peso al testimonio oral. Después los estudios económicos norteamericanos, es muy importante porque ahora vamos a hablar de la importancia de los norteamericanos de Estados Unidos para la construcción de esta historiografía. Y en Francia, la escuela de los anales, que la palabra viene de documento escrito, pero le empiezan a dar también un fuerte peso, una fuerte importancia, le otorgan a los testimonios orales. Esto es lo que el testimoniante tenga para aportar. Y en 1948 hay un periodista, Alan Nevis, que funda, digamos, en Estados Unidos, en Nueva York, en la Universidad de Columbia, el primer centro de historia oral. 1948, no me importa que se acuerden de fechas, que se acuerden de nombres, además yo tengo que recurrir incluso de qué universidad era, pero sí empezar a recordar que, en realidad aprender, ¿no? De que 1948 para 1950, esto es justo en la mitad del siglo XX, se empiezan a fundar centros, incluso con ese nombre, ¿no? De historia oral, que le empiezan a dar un fuerte peso, una fuerte importancia a el testimonio hablado, el testimonio dicho. 1954, en la Universidad de Berkeley, se escribe Berkeley, pero se dice Berkeley, se le empieza a dar también una fuerte importancia a la historia oral y se funda un centro de fuentes orales. Esas fuentes orales, ¿cómo pasan? Digamos, si un otro historiador quiere empezar a investigar y va al centro de historias orales, por lo general son testimonios que alguien entrevistó y lo escriben. A partir de la segunda mitad del siglo XX, con la masificación del aparato, de la grabadora, donde uno puede después escuchar la voz viva de la persona. Por ejemplo, la persona pudo haber fallecido en el 75, y lo podemos escuchar hoy en día. ¿Por qué? Porque dejó un registro en la grabadora. Eso es muy importante, porque en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de este insumo, de esta herramienta, nos va a permitir construir aún más o perfeccionarnos en esto de la historia oral. Sigo en la segunda parte.